Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de los neuroderechos, un tema que me gusta muchísimo. Conocemos incluso de implantes cerebrales que han permitido a las personas con parálisis volver a hablar a partir de un avatar, traduciendo lo que se ha señalado señales neuronales en palabras, y tecnología similar también se ha dicho que permite conocer incluso el estado de ánimo de una persona. Ya Neuralink, con todo el ruido que se ha generado, ha señalado sus inicios de pruebas de chip cerebral en humanos. Por ello, nuevamente, algunos expertos en tecnología pues incluso consideran que estamos muy cerca de poder controlar con total facilidad y precisión dispositivos tecnológicos con nuestros cerebros, leer mensajes, grabar, entre otros. Ya veremos qué tan cerca o tan lejos estamos de eso. Y el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Chile profirió la primera sentencia que se refiere a los neuroderechos. Recordemos que Chile, y ya aquí nuestro expositor nos lo va a hablar, nuestro invitado, ha adelantado una reforma constitucional para incluir la protección de la actividad cerebral, así como su información, y han sido pioneros en desarrollos legislativos sobre estos asuntos, con las críticas que ha generado por parte de algunos. Y la Corte Suprema chilena analiza un caso relacionado con un dispositivo denominado Insight de Emotiv que monitorea la actividad cerebral. Y en este caso, el accionante pone de presente que él adquirió ese dispositivo, pero utilizó la licencia gratuita, no la paga. Y eso implicaba que no podía importar ni exportar ninguno de los registros de los datos cerebrales, y que toda esa información fue almacenada y guardada en la nube de la empresa, y que se ve expuesto a hackeo de datos cerebrales, mercantilización de datos cerebrales, vigilancia digital, entre otros. La Corte concluye aquí que se vulneraron las garantías constitucionales, señalando en una frase que me parece interesante que ante el desarrollo de nuevas tecnologías que involucran cada vez más aspectos de la persona humana que antes era impensable, el Estado debe otorgar una especial atención y cuidado en su revisión. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña un experto en el tema, Diego Borbón. A pesar de su corta edad, tiene una extensa hoja de vida, y ya vamos a ver la extensión de su hoja de vida. Él hace parte del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho de la Universidad Externado. Ha sido ponente en el Law and Neuroscience Workshop patrocinado por Harvard Medical School. Es especialista en psicología legal y forense, y se encuentra culminando el máster en psicología legal UNED España. Ha cursado varios diplomados en neurociencia médica, neurocriminología, integró la International Neuroethics Society, es miembro fundador y miembro de la junta directiva de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología, en la que fundó el Observatorio de Neuroderechos, miembro del Comité Científico de Neuroderecho e Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y me faltaron muchas cosas más de su hoja de vida, pero por el tiempo solamente resalté algunas. Diego, bienvenido a No Tan Jurídico. Estimado doctor Parra, es un placer estar con usted y con su audiencia. Bueno, empecemos a hablar un poco de qué es la neuroética. Bueno, la neuroética es el estudio, podemos decir, de dos cosas: la ética de la neurociencia y la neurociencia de la ética. ¿Qué es la ética de la neurociencia? Estudio de las implicaciones sociales, legales, éticas, económicas y financieras del avance de la neurociencia y la neurotecnología. Doy ejemplos, por ejemplo, lo que usted acaba de decir de Neuralink. ¿Cómo se regula eso y qué implicación tiene eso en aspectos distintos de la sociedad? Y la neurociencia, la ética, se refiere más bien a las bases morales de las decisiones humanas, ¿no? ¿Por qué somos morales y por qué a veces no lo somos? Esa es la neuroética en general. Se encarga sobre todo o ha estudiado históricamente varios temas concretos. Por ejemplo, el problema del libre albedrío. Parece ser que la neurociencia de cierta manera demuestra o acredita o pone por lo menos en duda el concepto del libre albedrío, al mostrar que todas las decisiones conscientes, voluntarias, volitivas, pues realmente provienen antes de la conciencia de procesos inconscientes, automáticos,
físicos, químicos y eléctricos. Eso pone en duda varios conceptos que tenemos sobre, por ejemplo, dolo voluntad, responsabilidad penal, autonomía de la voluntad privada, entre muchas otras cosas. Entonces, la neuroética frente al problema del libre albedrío debate qué implicaciones debe tener ese estudio de cómo la neurociencia desvirtúa o por lo menos pone en riesgo el concepto intuitivo que todos tenemos del libre albedrío. Otro tema muy interesante es el uso de nootrópicos. Los nootrópicos son neuroestimulantes para mejorar la memoria o la atención. Sus efectos son realmente básicamente cuestionables, a diferencia del placebo, por ejemplo. Pero cómo debe ser su uso, si se debe regular, por ejemplo, en las clases, en los estudios, en la capacidad cognitiva de las personas en general, y si los estados deberían regular o promover en cambio el acceso justo a ese tipo de tecnologías. Y particularmente ahora no solo nootrópicos que son fármacos, sino también lo que hace Neuralink, que son implantes o chips Sí. cerebrales, en un futuro quizás nos permitirían hacer cosas básicas desde, no sé, controlar una pantalla o un dispositivo con solo pensarlo, escribir un texto con solo pensarlo, escuchar música y reproducir una canción con solo pensarlo, hasta en un futuro posiblemente lograr mejorar aspectos cognitivos, la memoria, la inteligencia, el razonamiento matemático de las personas, y eso podría exacerbar desigualdades sociales y políticas, etc. Y recientemente el debate de moda son los neuroderechos, que es básicamente cómo regular el avance de la neurotecnología. Bueno, aquí, antes de que entremos, usted ya nos está hablando de neuroderechos, antes de meternos en el tema de qué son los neuroderechos, quisiera que nos hablara un poquito, ya nos explicó de los avances tecnológicos más o menos que hay, qué tan cerca o lejos estamos de eso. Pues, digamos, a diferencia de los avances de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, DALI, BART, que ahora se llama Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, por ejemplo, mm, los retos éticos existen, son reales, son patentes, pero no son tan cercanos. Le doy varios ejemplos. La optogenética. La optogenética es una tecnología en la que modificamos genéticamente las neuronas con virus para hacerlas fotosensibles. Entonces, lo opto de genética es la estimulación con luz. Entonces, hay varios estudios que nos muestran cómo, mediante optogenética, uno puede básicamente manipular las decisiones de animales. Entonces, hay un estudio muy interesante con ratones, ratoncitos, a los que les estimulan con luz la amígdala y los hacen agresivos y comienzan a atacar a sus pares o atacan incluso a una presa artificial. Entonces, claro, uno puede extrapolar ese ejemplo optogenético y decir, en un futuro cercano podrán manipularse los comportamientos humanos, ¿no? Otros ejemplos más cercanos a la experiencia humana. La estimulación cerebral profunda, que es básicamente estimular con electrodos el cerebro Sí. o partes del cerebro, permite ayudarnos a controlar los síntomas motores del Parkinson. Entonces, reducimos significativamente los síntomas de los movimientos involuntarios, pero se ha demostrado que ese tipo de estimulación a veces cambia la personalidad de los pacientes. Entonces, aquel paciente al que se le estimula el cerebro, si bien puede mejorar sus síntomas clínicos, de la nada se comporta de maneras erráticas, o sale corriendo, o dice groserías, o comienza a gustarle algo que antes no le gustaba. Entonces uno se pregunta hasta qué punto esa persona perdió su continuidad psicológica, perdió su personalidad, su identidad. Hay otros pacientes a los cuales, por ejemplo, pueden perder el sentido personal de ser agentes. Cuando tienen un dispositivo que estimula y que puede ayudarles a tomar decisiones, comienzan a cuestionarse hasta qué punto soy yo y no la máquina. Que eso, por ejemplo, si alguien mata siendo estimulado por ese tipo de dispositivos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Y cómo rayos se determina esa responsabilidad? Y un último ejemplo, más preocupante, pero más latente, es la estimulación con ultrasonido. Y es, digamos, lo que hace Elon Musk con Neuralink o la optogenética o otro tipo de estimulación suelen requerir una cirugía. Eso tiene que dar su consentimiento y es operado, etcétera, y Claro. se recupera. Pero se ha demostrado que
con ultrasonidos por fuera de su cabeza sin tener que operarlo, podemos manipular sus decisiones. Entonces, imagínense lo que eso significaría, por ejemplo, si con un dispositivo de esos que ahora venden las grandes empresas para ver en realidad virtual, imaginemos que le agregan además un dispositivo de estímulo con ultrasonido. Entonces, el dispositivo, por ejemplo, va a ver que al fondo hay una tienda de un dispositivo de dispositivos celulares de los que desarrollan ese tipo de compañías. ¿Qué tal que esa estimulación lo manipule para que se comprarlo. desvíe y vaya a comprarlo? O que en un supermercado vea un alimento específico y sea incentivado a adquirirlo. Son ejemplos que hoy no son reales, no suceden, pero pueden suceder. Y esa es la razón por la cual es tan importante. Porque a diferencia de los celulares que nos, por supuesto, recopilan datos de comportamiento, por lo menos en dispositivos como esos conservamos el último rincón de nuestra privacidad, que es la mente. Pero con neurotecnologías podemos perderla. Claro, ese espacio que uno creía, mejor dicho, totalmente cerrado, Exacto. impenetrable, ya que se puede abrir y eso pone muchos retos a nivel de responsabilidad. Usted hablaba de responsabilidad civil a nivel penal, Ujú. también en casos de consumidor, Completamente. cómo cambiaría la prueba en un entorno de un proceso si efectivamente nosotros incluso podemos estar registrando todo o lo que yo termine realizando es porque se está estimulando. Exacto. Bueno, y aquí que hablemos ya de qué son los neuroderechos. Perfecto. Digamos, en español hay dos palabras que se parecen mucho, neuroderecho y neuroderechos. En inglés esa confusión no es tan sencilla, porque en inglés neuroderecho traduce neurolaw y en neuroderechos neurorights, ¿no? ¿Qué es el neuroderecho? Antes de decir qué es neuroderechos. Neuroderecho es la disciplina que estudia el derecho a la justicia con la perspectiva de la neurociencia, que se puede entender, por ejemplo, cómo la neurociencia tiene que llevar a revisar la ley, a cambiar, modificar, eliminar, agregar nuevas leyes. O, por ejemplo, cómo al derecho le importa evaluar estados mentales en un proceso judicial. O, por ejemplo, cómo en el futuro la neurociencia permitirá intervenir en el cerebro de las personas. Ejemplo sencillo. Condenan a alguien en un proceso penal por algún delito grave, un homicidio. Y se determina que además esa persona, por su capacidad neurológica, sus marcadores neurológicos, es peligrosa de reincidir. ¿Qué debería ser el derecho? ¿Ampliar las sentencias o abrir la cabeza y operar para intervenir y hacerlo más moral? Eso es el neuroderecho. Preguntarse cómo el derecho entra en interacción con la neurociencia y cómo eso puede cambiar la ley, evaluar estados mentales en los procesos penales, civiles, etcétera, o intervenir. Los neuroderechos son más bien un subdebate tanto dentro de la neuroética como dentro del neuroderecho, que nos pregunta cómo debemos regular el avance de la neurociencia. Entonces, los neuroderechos básicamente son aquellos principios o nuevos derechos o nuevas listas de derechos que, por ejemplo, nos protejan de que no accedan a los datos de nuestro cerebro, sean mentales en el sentido de lo que yo subjetivamente pienso, siento, quiero hacer, que eso es lo mental, a lo cerebral, que es per se los datos eléctricos, fisiológicos del cerebro como tal. Otro ejemplo, protegernos de que la neurociencia afecte la integridad física de nuestro cuerpo, en particular del cerebro, que nos causen una lesión cerebral por esa estimulación, porque siempre puede algo salir mal. Aunque usted haga varios estudios de mercado y clínicos y piense que un dispositivo es seguro, pues siempre puede haber un problema. Por ejemplo, con las patinetas eléctricas, se explotaban y quemaban, ¿no? Pero esta vez si explota y quema, explota dentro de nuestro cerebro. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo protegernos de que no alteren nuestra personalidad, nuestra continuidad psicológica, nuestras decisiones, nuestra identidad? Esos son los neuroderechos. Si quiere, vamos a hablar un poco más del origen. Sí, sí, porque usted, bueno, nosotros creo que en los últimos años es Ujú. que empieza a hablarse de los Exacto, neuroderechos, ya empiezan a tener importancia, pero ¿desde hace cuánto nace esa nueva categoría que algunos denominan una correcto, nueva categoría de derechos fundamentales bajo esa etiqueta de neuroderecho? perfecto. Los conceptos que hoy utilizan los neuroderechos ya venían debatiéndose hace mucho tiempo en neuroética. Conceptos como el de libertad cognitiva.
Ya debatía Sententia, un importante autor en ese tema, hace 2 décadas, por ejemplo, refiriéndose a la libertad de nuestra mente. Pero en el año 2017, el profesor Marcelo Yenka, en conjunto con Roberto Andorno, un neuroeticista y un abogado, escribieron un artículo que se llama más o menos como Towards New Human Rights in the Era of Neurotechnology, hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurotecnología. Ahí ellos proponen que debería haber un nuevo marco de protección, una nueva lista de derechos que se agreguen a los ya existentes, los cuales serían, por ejemplo, el derecho a la privacidad mental, cómo proteger la privacidad de nuestros datos mentales, el derecho a la integridad mental, a la integridad, a la libertad cognitiva, que la libertad cognitiva es un derecho muy importante, un concepto más que un derecho porque no existe como derecho realmente. La libertad cognitiva implica 2 facetas, una faceta negativa y una faceta positiva. ¿La negativa qué es? Que yo decida que no me manipulen, que no me intervengan, que no me estimulen. Básicamente consentimiento informado. Perfecto. Y la faceta positiva es que ya no es que yo diga no, es que ahora yo diga sí. Y yo diga, quiero que me manipulen, quiero modificar mi mente, quiero estimularme, quiero ser un cyborg, quiero ser un transhumano, quiero ser un posthumano, por ejemplo. Esa es la libertad cognitiva. Positivamente es yo puedo modificarme y el Estado no debería por qué decirme que no puedo modificarme, al igual que nos permite hacer tatuajes, al igual que nos permite ponernos aretes y piercings, pintarnos el cabello, eso implicaría permitirle a la gente modificar su cerebro. Ahora, yo no estoy diciendo que estén de acuerdo o en desacuerdo, estoy explicando qué es el concepto, ya luego vamos a ver un poco los temas complejos detrás de todo esto. Y la negativa es que ni los estados, ni las empresas, ni particulares me manipulen, me estimulen sin mi consentimiento. Nace de ahí, de ellos dos, Yenka y Andorno. Pero después, unos meses después de ese artículo, sale uno publicado en Nature, que es la revista más importante de neurociencia, bueno, de biología, ciencia en el mundo, identificando 4 retos éticos. Problemas en la identidad de las personas, en la agencia, en los sesgos algorítmicos, en el acceso justo. De ese artículo que lo publicó Rafael Yuste, que es un neurobiólogo español, en conjunto con otros investigadores, nace en la Universidad de Columbia algo llamado la Neurorights Initiative, que hoy es la mayor promotora de neuroderechos en el mundo. Entonces, ellos proponen 5 nuevos derechos fundamentales. Proponen uno llamado el derecho al libre albedrío, que es la faceta negativa, la libertad cognitiva, que sería yo decido cuándo y cuándo no. Está, por ejemplo, de nuevos, distintos a los demás Marcelo y Andorno, está la protección contra sesgos de algoritmos, porque los algoritmos no solo impactan el tema artificial. Por ejemplo, lo que ha pasado con Google, que a veces el identificador de imágenes discriminaba racialmente a Sí, personas, sí, sí. sino que si tú sacas unas imágenes del cerebro de la población en general media, es posible que dejes atrás el cerebro de personas divergentes, neurodivergentes, personas con discapacidades psicosociales, personas en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, o con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, otro tipo de trastornos, o incluso personas que simplemente son diferentes a la manera de pensar, ser, vivir y sentir. Entonces es posible que si tú solo partes de cerebros estereotipo, ¿no? De una región específica, de un país específico, en un momento específico, discrimines a otras personas. Entonces proponen protegernos contra sesgos. Y un tercer innovador derecho que ellas proponen, a diferencia de la inicial, es un derecho llamado al acceso equitativo a tecnologías de mejora, que es básicamente que todos podamos acceder a tecnologías sin que nos discriminen. Y te doy un ejemplo práctico. Hoy, pues muchas personas pueden acceder a la educación, a dispositivos, a medicina prepagada en Colombia, porque tienen recursos económicos. Y eso los pone en desventaja con aquellos que, o los pone en ventaja contra aquellos que no pueden económicamente satisfacer esa necesidad. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene que enfrentar a su medicina mediante la EPS, pues tiene que demorarse varios meses, pedir un montón de citas con el médico general, se la niegan con el especialista. En cambio, mi CEP pagada es básicamente que tú pidas la cita hasta el día siguiente, ¿no? Ahora imagínate que eso se extrapola a la mejora de capacidades cognitivas.
Entonces, en el momento en el que la neurociencia puede, por ejemplo, mejorar la memoria, la atención, la inteligencia, el razonamiento matemático, que aquel que tiene un dispositivo puede buscar en Google cualquier concepto o cualquier sentencia, que yo pueda en tiempo real inventarme los alegatos sin haberlos Claro. preparado. ¿Cómo pone eso en desventaja al ciudadano medio, al litigante medio? Entonces, muy seguramente, grandes firmas de abogados, grandes tribunales y empresas van a preferir aquellos que tengan ese tipo de tecnologías frente a aquellos que no pudieron pagarlas. Entonces, no accederán a oportunidades laborales, sociales, interpersonales y de todo tipo de ámbitos sociales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo permitimos un acceso equitativo a esas tecnologías para no incrementar los desbalances socioeconómicos y discriminación en general? No, aquí nos pinta un panorama muy interesante y en unos años efectivamente, ¿qué va a terminar pasando? ¿Cómo llega usted específicamente a interesarse en este tema de los neuroderechos? Es muy curioso porque yo llegué accidentalmente, o sea, yo no me propuse llegar al tema, sino que llegó a mí accidentalmente por lo siguiente. A mí me interesa especialmente el estudio científico del comportamiento humano. Entonces yo siempre estuve interesado en temas de psicopatía, trastornos mentales, por eso me especialicé e hice mi maestría en psicología legal y forense. Me interesó siempre por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Que se explica en gran medida por qué actualmente el derecho en general no sirve para nada. En general, no resolvemos efectivamente conflictos sociales porque el objeto de estudio del derecho, ¿cuál es? O el objeto de regulación del derecho, ¿cuál es? El comportamiento humano. Si no estudiamos científicamente el comportamiento humano, pues nunca vamos a ofrecer buenas regulaciones y legislaciones. Por eso, en general, el derecho penal no está funcionando. Al año se denuncian 1.500 delitos o noticias criminales, de los cuales solo el 2% se logran tramitar, y ese 2% de los cuales llegan a juicio, que es como el 1%, el 60% los pierde la fiscalía. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tantos delitos? ¿Por qué hay tantos conflictos? Es porque nunca hemos tomado la iniciativa real de política pública de entender científicamente el comportamiento humano y a partir de esa comprensión científica del comportamiento humano ofrecer verdaderas legislaciones y regulaciones. Yo estaba interesado particularmente en un problema científico y filosófico y legal también, que es el problema del libre albedrío, que es la cuestión de si los seres humanos tenemos o no libre albedrío, entendido como que tú puedas haber actuado de manera distinta. Yo vine a este podcast por tu amable invitación, pero pudieron haber venido. Y por eso soy libre, pero también soy libre porque tenía el control sobre esa decisión. Además de yo poder haber decidido no venir, yo tenía el control de la decisión porque lo decidí de manera consciente. Pero la neurociencia parece demostrar en conjunto con la física, porque la neurociencia es básicamente un estudio particular del cerebro. ¿Pero el cerebro qué es? Es materia, sujeta a leyes de la física. El cerebro es un conjunto de 86 mil millones de neuronas aproximadamente, otro tanto de células gliales, astrocitos, microglía, líquido encefalorraquídeo, sangre, moléculas, que es materia sujeta de la física. Y en general parece ser que realmente las personas no tienen forma de haber actuado de manera distinta. De un ejemplo, una máxima de la ciencia es que bajo las mismas condiciones tendremos siempre el mismo resultado. Bajo las mismas condiciones, yo habría siempre venido aquí. Si cambia una condición, por ejemplo, de que me estrelló un taxi en camino, pues yo no habría venido acá. Pero si eso no hubiese pasado, si todo hubiese pasado de la misma manera, yo habría venido acá. Si tú te imaginas que la historia del universo es como, no sé, como una película de Netflix, y le pones play desde el principio, desde el Big Bang, que ahí parece que comenzó el espacio-tiempo, le pones play a esa película, bajo las mismas condiciones, todo hubiese pasado de la misma manera. De cierta manera, podemos afirmar que científicamente este momento tenía que pasar, porque bajo las mismas condiciones, usted y yo habríamos actuado de igual manera. Entonces yo estaba interesado en ese problema, porque imagine ahora que no es la historia del universo, sino la historia de la vida de un criminal. Piense usted y su audiencia en el peor criminal de la historia del mundo o de Colombia. No lo digamos, piénsenlo. Mucha gente podrá decir políticos, expresidentes, otros dirán violadores, asesinos, etcétera, actuales congresistas. Yo no estoy diciendo nada, estoy solo sugiriendo lo que la gente puede pensar. Pero entonces,
si usted le pone play a la historia de vida de esa persona, desde el momento de la concepción, ¿qué va a tener? Si la concepción pasa en el mismo momento, tendrá los mismos gametos, la misma genética. Si en el embarazo la madre come lo mismo, hace lo mismo, tendremos que el mismo desarrollo embrionario. Si cuando el chinito nace o la chinita nace, va al mismo colegio, come lo mismo, hace el mismo deporte, conoce a la misma gente, luego estudia Derecho en la Universidad Externa de Colombia o estudia otra cosa por fuera del mundo, si todos hacemos lo mismo bajo las mismas condiciones, pasará lo mismo. En el caso del criminal, pasará exactamente lo mismo. Y no puede reiniciar esa película de Netflix una y otra vez. Y siempre va a pasar lo mismo. La persona no lo sabe cuando lo está viviendo, porque es simplemente un actor, ¿sí? De cierta manera un espectador de los factores de la genética, la fisiología, el cerebro y el ambiente, que igual es un ambiente material, todo lo que nos rodea materia, su tal de la física, haría exactamente lo mismo. Yo me cuestioné, eso es un gran problema, porque todo lo que hemos construido desde el derecho parte de la base de que somos libres, de que tenemos formas de actuar de manera distinta y de que lo controlamos. ¿Qué pasa frente al concepto de culpabilidad o frente al concepto de autonomía de la voluntad privada? ¿Cómo debe el derecho ajustarse a eso? Entonces yo, en particular, niego el libre albedrío. A mí el libre albedrío me parece que es un concepto falso, sino fundamentalmente defectuoso. Y resulta que en el 2017, la New Rights Initiative, que es iniciativa del profesor Rafael Yuste, neurobiólogo de lo más importante del mundo, se inventó un derecho llamado el neuroderecho al libre albedrío. Yo leo eso, llego como así. O sea, nos van a dar el derecho a romper las leyes de la física y la neurociencia y causar nuestra propia causa y darnos conciencia y libertad. Entonces yo me puse a leer de qué se trataba esa propuesta de neuroderechos. Y a medida de que yo leía esa propuesta, yo decía, esto para mí no tiene ningún sentido. Entonces comencé a notar varios problemas conceptuales, éticos, filosóficos, jurídicos, financieros, que yo dije, no, tengo que meterme en este debate porque me interesa muchísimo, porque particularmente pensaba que habían cosas que podían corregirse y encauzarse de mejor manera. Por eso, desde 2020 comencé a publicar particularmente algunos artículos de investigación críticos sobre el tema y eso nos ha llevado a muchas cosas. Hemos estado en varios países hablando de este tipo de problemas, varias conferencias, hemos intercambiado opiniones con otros países y ha sido creo que un tema particularmente interesante porque hoy, a diferencia de temas como ChatGPT, algoritmos, imágenes, la inteligencia artificial no se pudo regular. Y yo temo particularmente que no se pueda. No hay ningún país en el mundo, ni siquiera la Unión Europea con su Act de AI, que logre o haya logrado regular adecuadamente ese avance artificial. Pero a diferencia de la IA, en neurociencias fue todo lo contrario. La tecnología avanza aceleradamente, por supuesto que sí, pero no ha llegado al nivel de retos y de presencia comercial y de consumidores como la IA, y aún así hemos estado regulando de una manera excesivamente apresurada, excesivamente prematura y además con fuertes problemas conceptuales, éticos, filosóficos y financieros. Por eso entré a ese tema. Ok, muy interesante. Entonces, entró por el tema del libre albedrío. Exacto. Ahí llegó. Aquí, ¿cuáles serían entonces, si ya nos ha tocado algunos, pero se le ocurre otros retos éticos frente a las neurotecnologías? Pues yo creo que el más grande reto, además de los que he mencionado, del daño que nos pueda causar la nanotecnología, se me ocurre un peor daño, y es una mala regulación. Eso es lo peor que podría pasar, y es lo que me temo hoy está ocurriendo. Y me parece que es prudente poder decir que no es algo que solo yo diga y yo opine, sino que las más importantes figuras de la Academia Internacional, como por ejemplo Christopher Bublitz, como por ejemplo Joseph Fins, que además Bublitz es de los autores más citados en neurociencias, en neuroética particularmente, y neuroderecho. Joseph Fins era el expresidente
2023-2024, expresidente, ya fue, asumió otro cargo, otra persona, presidente de la International Neuroethics Society, que es la sociedad o la fundación académica más importante en neuroética en el mundo. Y Joseph Fins, presidente de esa sociedad, publicó a título propio un artículo donde básicamente dice que las reformas que ha adelantado Chile son vagas, prematuras y dice textualmente, no deberían incorporarse por ninguna legislación. Y lo dice quien lideraba la sociedad más importante en neuroética en el mundo. Christopher Bullitz, con quien pues, hemos tenido un interesante intercambio académico también. Bullitz dice una serie de críticas contundentes que van en el siguiente camino. Los neuroderechos, como las propuestas de crear nuevos derechos fundamentales, parece que caen en dos problemas, el neuroexcepcionalismo y el neuroesencialismo. Que el neuroexcepcionalismo parece ser que le ponemos neuro a todo, porque nos parece que todo lo que tenga neuro es excepcional. Entonces, hoy tenemos no solo neurociencias, neuroética, neuroderecho, neuropolítica, neuromarketing, neuro. Hoy todo es neurocoaching, un montón de cosas extrañas, ¿no? Hoy todo es neuro porque en general la palabra neuro le dota a las cosas de una buena capacidad comercial. Neuroderechos vende más que nuevos derechos de la mente y otras cosas, ¿no? Entonces, ponerle el neuro a todo siempre es una ventaja interesante de materia comercial. Entonces, Bullis dice, hay un gran problema y es que están cayendo en el problema de considerar que todo lo neuro es excepcional o que todo lo neuro es esencial, ¿no? También critica lo siguiente, y es que es muy posible que crear nuevas listas de derechos no solo conlleve a inflar la lista de derechos, que es algo muy poco aconsejable. No puede ser que para cada nueva tecnología creemos una nueva lista de derechos. Por ejemplo, los derechos de la inteligencia artificial y que creemos un derecho a protegernos de sesgos algorítmicos y un montón de cosas. Y que cada vez que salga, por ejemplo, derechos a las redes sociales. Entonces, que nos protejan de los algoritmos, de Cambridge Analytica, de que nos manipulen en elecciones electorales, por ejemplo. Entonces, si creamos una nueva lista de derechos por cada arte tecnológico, tendremos que, ya no 300 y pico artículos de constitución política, tendremos 1000 y pico porque estaremos llenando nuevamente listas y listas de derechos que solo las inflan. Y eso tiene una repercusión fundamental. Si tú inflas derechos, devalúas los ya existentes. Entonces, Bullitz básicamente concluyó lo siguiente, y lo dice desde el resumen de un artículo que publicó él. El lobby en favor de los neuroderechos debe parar. Y así lo dice Christopher Bullitz, las voces más críticas y contundentes en esa materia. Entonces hemos apoyado esa corriente y hemos dicho varias cosas, en resumen las siguientes. Un derecho al libre albedrío es conceptualmente fundamentalmente problemático. ¿Qué es libre albedrío como derecho? ¿Derecho a qué? O sea, lo definen básicamente como a decir no. Eso es el derecho al consentimiento informado, los derechos de libertad ya existentes. Otro ejemplo, el derecho a acceder equitativamente a tecnologías de mejora cognitiva. Eso suena bien, porque en esencia es básicamente que no hayan más discriminaciones y desigualdades. El problema de ese derecho es que si tú pones esa palabrita en una constitución política, no es una línea de buenos intereses, sino estás creando un derecho prestacional a que las personas le demanden a los estados que por favor accedamos todos equitativamente a tecnologías de mejora cognitiva. Ojo, las tecnologías de mejora no tienen finalidades de salud pública, ni terapéuticas, ni clínicas, sino recreativas y comerciales. Entonces, imagínate que en el futuro pase como pasa con los celulares hoy. Hoy hay un modelo X. En 2 semanas sale otro nuevo modelo con 1 giga más de almacenamiento. A las otras 3 semanas sale otro nuevo modelo. Cuando las empresas vean que el sector neurotecnológico es tan financieramente rentable, pues ya no va a haber solo dispositivos, sino la nueva estimulación, edición 1.1, mañana 1.2. Si tú creas un derecho llamado a que accedan todos equitativamente a tener de mejora cognitiva, yo puedo al día de mañana poner una tutela y decir, oye, mi vecino tiene el dispositivo 1.2, Y yo no. yo no. Y en la carta política, el artículo 400 y pico, porque ahora inflamos derechos,
dice que yo puedo acceder equitativamente a tecnología de mejora cognitiva. Por favor, en el plan de beneficio en salud antiguo POS, inclúyeme el dispositivo X 1.2. Ah, pero mañana mi vecino y yo tendremos el dispositivo 1.3. Entonces mi vecino, el otro vecino va a decir lo mismo. Es un gran problema, porque cuando tú pones un nuevo derecho en tu carta política, no estás creando otra cosa que o derechos negativos, como el consentimiento informado, que ya existen, o un derecho prestacional. Entonces, básicamente, en resumen, decimos que hay problemas conceptuales, como que estás poniendo temas filosóficos y los vuelves derechos y más reflexión, problemas financieros, como el que te cuento, antinomias que se pueden generar. Por ejemplo, si yo te protejo tu identidad personal y tu continuidad psicológica, pues todo aparato de neurociencias estimula el cerebro y lo cambia. Entonces, ¿cuál derecho prevalece? ¿El de mi continuidad psicológica o el de que me estimulen? Ni idea. Si me proteges de sesgos, pues cuando tú proteges de sesgos de algoritmos, estás reduciendo la accesibilidad de las empresas, hay un montón de problemas. Y la crítica que hemos hecho es, a diferencia de la IA, hay que regular. El debate no es si hay que regular, hay que regular. El tema es cómo regular. Bueno, aquí nos ha presentado un poquito las críticas en Chile. ¿Hay algunos ejemplos de una regulación buena que usted considere que se está adelantando, se adelantó, y otros ejemplos de regulaciones malas o muy malas? Sí, particularmente yo creo que hay un ejemplo que me gusta personalmente, que infortunadamente se quedó estancado, y es en Argentina. Creo que es el único proyecto de ley de derechos que particularmente me gusta. Y es que en Argentina, en lugar de crear nuevas listas de derechos abstractos y generales y que no dicen nada y que dicen todo, dijeron regulemos materias específicas y concretas. Y una muy importante, ¿cuál es la rama del derecho que es más lesiva de derechos fundamentales? El derecho penal, porque restringe no solo la libertad, sino una amplia serie de derechos fundamentales. Te restringe la salud en muchas formas, la integridad física, la integridad de tu pareja, de tu familia, etc. Y en ocasiones hasta la vida. Miremos lo que pasó en las cárceles en la pandemia. ¿Cuántas personas fuera de alerta no murieron? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que en un futuro los estados tengan el acceso a tecnologías neurocientíficas. El potencial interés de los estados en esa materia es impresionante. Te doy tres ejemplos muy sencillos. Primero, detección de mentiras. Antes teníamos el polígrafo, que es una máquina más o menos rudimentaria que analiza la presión arterial, el ritmo cardíaco, la sudoración, que tiene una baja efectividad. Imagínate que esta vez puedas mirar la cabeza de alguien. Ahí no te pueden mentir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la fiscalía tenga estas herramientas? Cuando el CTI, en lugar de interrogarte, te ponga Claro. un escáner cerebral y te diga, bueno, hable. O un testigo en un juicio, ¿no? En lugar de analizar con psicología el testimonio, ya no necesitamos psicólogos del testimonio. Ponémosle una máquina al testigo y que cante. Obvio, eso podría ser bueno cuando el acusado consciente a esa tecnología dice, si yo no tengo nada que ocultar, póngamelo para que Sí, vea que claro, el para juez que no vea. diga mentiras. Y nada más claro que la máquina me diga, el acusado no estuvo ahí y ya está. Te doy otro ejemplo, también derecho penal. ¿Qué tal que pongan a una serie de personas y les proyecten la imagen de una escena del crimen? Al que se le active el hipocampo y diga, ay, yo estuve ahí. No lo diga, su cabeza lo diga. A ese lo acusan. Te doy otro ejemplo, neuropredicción. Hoy sabemos que ciertos neuromarcadores, ciertos problemas, disfunciones estructurales o funcionales, son marcadores del riesgo de violencia o de reincidencia. ¿Qué pasa cuando la policía o el ejército, en lugar de pedir la cédula o la libreta militar, te pida un escáner cerebral? Y diga, el cerebro del doctor Parra Cuadros dice que tiene la amígdala de X manera y la corteza frontal de otra. No, usted es peligroso. Se va a la penitenciaría de neurociencias, a que lo operen o a que lo dejen privar de libertad por siempre. Y una última, ¿qué tal que los estados, después de un proceso penal, puedan decir, para hacerte una persona moral y buena y tú puedas reinsertarte, vamos a operarte? La pregunta es,
el Estado va a poder hacer eso con o sin el consentimiento. Entonces, en Argentina hicieron algo muy específico, entendiendo que ese es el gran reto, propusieron una reforma al Código de Procedimiento Penal Federal y al penitenciario diciendo, ni en materia penitenciaria ni en procedimientos penales se puede intervenir con neurociencias sin el consentimiento y sin orden judicial. Esa regulación, sin crear listas de derechos abstractos, regula una materia específica, particular y de manera concreta. Ahora, un ejemplo de una mala legislación. A mí no me parece particularmente que lo que hizo Chile es malo, porque simplemente pusieron un párrafo en el artículo 19 de la Constitución Política que dice, la actividad científica tiene que estar en favor de las personas. No tiene nada de malo. O que dicen, hay que proteger la integridad mental. No es nada malo, pero eso no te está diciendo absolutamente nada. No está regulando nada que no pueda regular ya las constituciones políticas y las leyes actuales. Entonces, a mi parecer, Chile no hizo nada. Chile no hizo nada. Y de hecho, la forma en la que la tercera Cámara de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en agosto del año pasado, 2023, logró resolver ese problema jurídico fue muy sencillo. Es un problema de datos personales y derechos del consumidor. Algo que ya existe. Obviamente hicieron referencia a que hay un nuevo párrafo que dice que hay que proteger la integridad y no sé qué, y la actividad científica tiene que ser, eso ya se sabe. El problema no es ese, el problema es un tema de datos personales. Puede el señor Guido Girardi, que además fue promotor del neuroderechos, o sea, estoy seguro que el senador Girardi no era desconocedor de los términos que está aceptando, y me parece más bien que la acción que interpuso pues fue una muy buena movida política para que en Chile hubiese una sentencia al respecto. No estoy criticando lo que hizo, pero pues es evidente que hay una razón política detrás de la sentencia. La Corte simplemente dijo, el senador Girardi, ex senador, tiene el derecho a disponer de sus datos personales, habeas data y cualquier ley de datos del mundo. Sencillo, es un tema de datos muy sencillo. Y un tema de regulación sanitaria y de consumo, muy sencillo. La Corte ordenó a la autoridad aduanera, sanitaria y de consumo analizar si el dispositivo Insight cumple regulaciones. Entonces, Chile no hizo realmente nada. Pero te doy un ejemplo de lo que sí es una mala regulación. Muy seguramente nadie aquí lo sabe, yo no lo sabía, creo que el doctor Parra Cuadros tampoco lo sabía, pero Latinoamérica tiene un parlamento, se llama el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, eso existe. Es una copia del Consejo de Europa, pero versión latinoamericana. Resulta que el Parlatino emite leyes modelos, ya tienen más de 200 y pico, que es básicamente un intento de unificación legislativa. Eso no es mala idea, es una muy buena idea. De hecho, eso se hace en temas de arbitraje y comercio, ese tipo de cosas. Pero parece ser que hicieron una ley modelo de neuroderechos de manera tan apresurada, errática y poco informada que es profundamente mala. Es una muy mala legislación. Tanto así que escribimos un artículo de investigación específicamente para decir esto. Te doy un ejemplo. Además de crear 7 nuevos derechos humanos en una ley, que un derecho se crea en una constitución, pues salvo el derecho a la salud, que se reconoce, no se crea en Colombia en una ley, porque ya existía, solo que le pusieron en la ley del 2015. Crean 7 derechos fundamentales. El séptimo, al final, dice el derecho a protegerte de la hipnosis y la sugestión. Y yo digo, les pregunto, ¿qué tiene que ver la hipnosis y la sugestión con neurotecnologías? Entonces me protegen de que te ponga un relojcito que me notice. No tengo ni idea. Pero peor aún, pusimos esa ley modelo, lo puse personalmente y por eso puedo dar fe de lo que hice, en Turnitin. Turnitin es un software de análisis de plagio. El hallazgo de coincidencias era el 69%. O sea, la ley fue copiada y pegada de internet, básicamente. Obviamente con algunas construcciones particulares, pero el anexo que tiene esa ley, que es el anexo filosófico conceptual, tiene muchos conceptos que son sacados de páginas web. Yo me puse a analizar las más de 90 citas que tiene esa ley modelo. Son conferencias de YouTube, son
definiciones de Wikipedia, definiciones de páginas web. No hay ni un solo artículo científico internacional de prestigio de ninguna revista científica académica de los últimos 5 años que demuestre cuál es el reto que intentan regular. Esa es una mala legislación, porque es una legislación desinformada, donde no hubo deliberación ética, académica, filosófica y política, sino que bajo el falso dilema de que hay que regular con nuevos derechos o hay una utopía, regularon mal. Para acabar esta, creo que el tema de los neuroderechos crea un falso dilema, un muy falso dilema. Y es que parece ser que aquellos que promueven neuroderechos nos quieren hacer sentir de que o creamos nuevas listas de derechos fundamentales, los derechos al libre albedrío, a la libertad cognitiva y no sé qué cosas, o el futuro es distópico donde todos nos controlan con las tecnologías y todo es terrible. Es un falso dilema por la potísima razón de que crear nuevas listas de derechos no es la solución. ¿La solución cuál puede ser? Crear mejores legislaciones, leyes concretas y precisas y sobre todo convenios internacionales donde nos pongamos de acuerdo en materias concretas. Si creas nuevos derechos, a lo mejor no proteges nada, porque por ejemplo, el derecho al libre albedrío o a la libertad cognitiva, ¿qué es? Los derechos de libertad personal que ya existen. El derecho a que accedamos de manera equitativa, ¿qué es? Derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la privacidad mental, los derechos de privacidad. El derecho a la integridad, los derechos a la integridad ya existen. En lugar de desgastarnos constitucionalmente, creando malas regulaciones con temas y derechos abstractos y generales que nada protegen y que son inconvenientes y que cuestan financieramente y que son éticamente problemáticos, sentémonos a hacer verdaderas regulaciones. Bueno, muy bien. Ya para terminar, sé que le gusta cultivar café. Háblenos, háblenos sobre ese gusto, cómo nació, qué tiene de especial el café que cultiva. Bueno, es muy curiosa la pregunta porque eso mi papá, que en paz descanse, él era ingeniero y trabajó toda su vida en una empresa de cemento, desde abajo hasta ser gerente de plantas. Y por eso yo no nací en Bogotá, sino en Cúcuta, por ejemplo, porque él trabajaba en ese momento allá. Él se pensionó y se quedó sin hacer nada. Entonces estaba en Bogotá, veía televisión, Los Simpsons, subía a la cocina, se servía agua, bajaba a ver más televisión. ¿Y qué hacía? Entonces él dijo, pues no, él había nacido en Choachí, que es un pueblito a 1 hora de aquí de Bogotá. Y entonces lo que hizo fue comprarse una finca. La finca, el piso era completamente erosionado. O sea, tú ibas a esa finca, no había pasto, no había árboles, era todo pelado y el suelo estaba erosionado completamente. Entonces él sembró un montón de plantas, regó el suelo. Hoy es una finca muy bonita, es muy linda, tiene árboles. Y él entonces comenzó a cultivar café sin saber mucho del tema. Nadie comienza sabiendo del tema. Y básicamente comenzó una marca familiar de café, se llama Cabañuelas. En Instagram estamos como Las Cabañuelas, La, café en la Choachí. propaganda para... Total. Y pues hay muchas formas de cultivar café. La tradicional que siempre se ha hecho es, tú tomas la semilla del café, le quitas la cerecita, lo lavas porque adentro del café hay algo llamado mucílago, que es como una babita. Lo lavas, la fermentas un poquito y la secas y en un mes ya tienes café. Eso es lo que siempre se ha hecho. Hay procesos muy distintos que te dan muy distintos resultados. Por ejemplo, si en lugar de lavar el café y quitarle la cerecita y el mucílago, si tú le quitas la cerecita y le dejas el mucílago, que es como la babita que recubre el café, y lo secas con esa babita sin lavarlo, creas un proceso llamado honey o honey rojo. Y verás que el café, al secarse, tiene una tonalidad roja y al consumirlo es dulce. Por ejemplo, otra es, en lugar de quitarle la cerecita, la secas con la cereza. Dura muchos meses, pero tienes un café que sabe afrutado, sabe delicioso. Entonces, es un arte del que yo sé muy poco. Si sé un poco de derecho, de café sé muchísimo menos. Si sé de neurociencias de café sé muchísimo menos, pero es un lindo arte y oficio que la gente hace y consumir café pues es algo
que creo que muchos disfrutamos. Sí, bueno, después de esa publicidad no paga, Diego, muchas gracias. Con el mayor de los gustos, ha sido un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico. Por supuesto. Y antes, pues también agradecerles e invitarles a consultar nuestra página en la Universidad Externa de Colombia. El Centro de Estudios en Ética y Derecho ha estado especialmente interesado en estudiar temas, por ejemplo, inteligencia artificial, el uso de cosas como ChatGPT, que hoy nos interesa mucho, neurociencias, genética, gestación subrogada, que genera muchos debates actualmente. El proyecto de ley del gobierno tiene interesantes elementos que analizar. En la página del externado, el Centro de Estudios sobre Ética y Derecho, podrán ver publicaciones, podrán ver artículos de investigación, para que aquellos que les interese, pues se puedan informar más y hagan parte de estos debates. Bueno, no, nuevamente gracias por esa publicidad no paga. E inscríbanse en nuestros programas de maestría y especialización en Derecho Médico. Bueno, no, muy bien, muchas A gracias. usted, estimado doctor Parra. Ha sido un placer estar aquí.